Con su venia, Presidenta. Aprovecho estos minutos en tribuna para felicitar a la nueva mesa directiva de esta Cámara de Diputados. Mis mejores deseos en este tercer año legislativo. Manuel Gómez Morín, fundador del PAN, estaba convencido que había dos clases de dolor. Uno inevitable, el de las enfermedades, la muerte, los desastres naturales, y otro que llamaba evitable, ese que por voluntad o por la ineficacia de hacer una mejor organización de las cosas nos causamos unos a otros. Ese dolor evitable es el que no debió suceder, es el que por falta de planeación, un mal gobierno, la falta de técnica causan. Todos queremos que no haya hambre, que todos aprendan, que todos tengan trabajo, pero nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se equivoca. No es fácil, se requiere técnica, estudio, preparación, escuchar a los expertos, no evitar el dolor de alguien que por ignorancia o por incapacidad es igual de grave que los que lo hacen por corruptos. En los pasados meses se perdieron millones de empleos. Familias que vivían al día perdieron la capacidad de conseguir alimentos para sustento, ante la falta de una política de protección a los empleos de las personas. En unos meses se duplicó la población con hambre en México. Ante esta realidad, la respuesta que hemos visto es la indolencia. Ha sido la sociedad civil que tanto desprecia este gobierno la que ha enfrentado y tratado de mitigar el hambre. Han sido los gobiernos locales con cada vez menos recursos los que intentan evitar el dolor que causa la inacción y la ineficiencia de la mal llamada Secretaría del Bienestar, que más bien hoy es la Secretaría del Malestar. La combinación es mortal, la peor política de desarrollo de la historia, el desastre de país que entregó Peña Nieto, una pandemia de proporciones globales y la necedad de terminar proyectos inútiles y que devastarán nuestros recursos naturales, como el tren que destruirá la selva en Yucatán, mal llamado Tren Maya, porque los mayas no lo quieren. Ante esta realidad, ante la crisis alimentaria que se está formando, ante la indolencia del rey que habita en su palacio, es necesario actuar en México, que ningún mexicano se quede con hambre. Un informe del Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, publicado el día 11 de julio de 2020, señala que el mal manejo de la pandemia de COVID-19 en México dejará a 16 millones de personas en situación de pobreza extrema, con una contracción económica para asegurar la adquisición de la cesta de alimentos básicos, por lo que el Gobierno de México debe llevar a cabo estrategias para poder contrarrestar este problema. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, organismo que mide la pobreza en México, calculó que la crisis causada por COVID y la 4T en México dejará unos 12 millones más de mexicanos en pobreza extrema. No es una estadística más, tiene nombre y apellido. Para dimensionarlo, esta cantidad es mayor a la población de la Ciudad de México con hambre. La crisis alimentaria en México se controlará solo si el gobierno en turno acata las recomendaciones que emiten los altos órganos internacionales como la ONU, con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el informe COVID-19 CEPAL-FAO. El espíritu de esta iniciativa es retomar esta recomendación y plasmarla en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que el Estado garantice la entrega de un bono contra el hambre. Para recibir esta prestación tendrán prioridad las y los menores de 18 años, las y los indígenas, las y los afromexicanos,
las personas mayores de 68 años, las personas que tengan discapacidad permanente en los términos que fije la ley y las personas y las familias que se encuentren en condición de pobreza extrema. Por las consideraciones expuestas y fundadas en nuestro carácter de integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, sometemos a la consideración de esta soberanía esta iniciativa con proyecto de decreto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputada Núñez Cerón. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.